También él forma parte de una organización muy prestigiosa que se llama Juventud con una Misión, que es una ONG que está en 185 países, que realmente tienen un compromiso social con la recuperación de los valores que lamentablemente muchas veces se han ido perdiendo. Así que Alejandro ha estado aquí, creo que la última vez en el 2010, ha estado hablando acerca de valores transformacionales para la ciudad o para la sociedad, y mucha gente se quedó muy satisfecha con esa conferencia y realmente para nosotros es una honra que él pueda estar aquí. Así que vamos a estar disfrutando de esta ponencia de él, que va a durar aproximadamente 1 hora, y después, bueno, va a ir un servicio de catering, así que están obviamente más que invitados a poder participar, así que ni bien termina la conferencia para que no se vaya. Así que recibimos con un aplauso a Alejandro. Bueno, muy buenas tardes para todos. Una alegría estar acá de vuelta y viendo a algunos amigos, bastante que no veía. Y la verdad que cuando tenemos la posibilidad de, me toca dar a veces conferencias en muchas otras naciones, no solamente uno va a dar lo que tiene, sino también va a observar y aprender de lo que está pasando hoy en otras naciones que tienen más historia, menos historia que nosotros, menos problemas, más problemas, y que están en diferentes etapas de su vida, como nación, como sociedad, en nuestro caso también como pastores, como en la vida de la iglesia, en la vida de las instituciones. Y hace poquito estaba en Ucrania y teníamos una conferencia en un lugar que no era muy conocido hasta que explotó todo el conflicto con el ejército separatista prorruso, ahí en una ciudad llamada Donetsk. Y estaba todo bien hasta el día lunes que yo salí de allí. El martes clausuraron el aeropuerto y está cerrado hasta el día de hoy, y es el epicentro de todos los conflictos que hay en la zona este de Ucrania, y que esto tiene en vilo hoy a toda Europa. Y también es una cuestión económica, y que si Europa no trata bien a Ucrania y lo ha tratado medio como el patio de atrás, como un escudo ahí entre Europa y Rusia, y entonces Rusia corta todo el gas que suministra a toda Europa, viene de Rusia, y uno comienza a ver que detrás de estos conflictos de Medio Oriente, lo que pasa hoy con el ISIS, estamos frente al Congreso el viernes yo voy a estar aquí, pero estamos organizando un evento con el respaldo del gobierno de la ciudad, de muchas instituciones, en defensa de todos los cristianos y aún no cristianos que están siendo perseguidos en Irak y en Siria. Y uno ve que detrás de estos conflictos siempre está el señor dinero. El señor dinero. Para un lado hay intereses económicos, para el otro. Y si vemos la tapa de los periódicos nuestros, yo estaba recién ojeando un poquito de periódicos locales, el 70% de las noticias que son en el prime time de noticieros o en la tapa de los principales periódicos digitales o impresos, tiene que ver básicamente con 2 elementos: dinero y relaciones, conflictos, los conflictos laborales, por los salarios, el mínimo no imponible, las retenciones, llámese el nombre que tenga. Pero la verdad es que la economía está sostenida por un factor que es el factor espiritual. Y la mayoría de nosotros hemos crecido con esta influencia de un pensamiento griego, donde parece que la razón, la materia va por un lado, ¿no?, y lo espiritual va por el otro. Entonces decimos, bueno, una cosa es la fe, los sentimientos religiosos, y por otro lado está el mundo real, el mundo de la política, el mundo de la economía, el mundo ese con el que uno tiene que tocar y moverse, bajar al plano secular, le decimos, al plano real, al plano de lo material. Yo estaba hablando con un político
muy conocido aquí en Argentina, y yo le decía que la Biblia habla sobre la distribución de la riqueza, la Biblia habla sobre la coparticipación federal, sobre la distribución, la justa distribución de la riqueza y los recursos de cada una de las regiones, de las provincias. Y entonces este gobernante me decía, ¿cómo es eso? Y digo, claro. Y Salomón hablaba de eso. Y entonces este gobernante me decía, el problema es que hoy no tenemos ningún Salomón en medio nuestro. Así que cuando hoy hablamos de los temas más importantes de nuestra nación y del mundo, llámese política, llámese sociedad, llámese especialmente economía, siempre vamos a ir a un punto que es una plataforma espiritual. No podemos separar, sí podemos separar la religión del Estado, por ejemplo, pero no podemos separar la fe de la vida de una nación. No podemos separar la fe de la vida de una familia. No podemos separar la fe de la vida de la economía, de la finanza de una familia, de un pueblo. Hay principios espirituales históricos en la Biblia que hoy nosotros podemos ver cuán poderosos, cuán efectivos, cuán reales son. Y claro, cuando uno ve un poquito la palabra de Dios, que generalmente la asocia otra vez con algo elevado o distante, con algo religioso, se da cuenta que hay, por ejemplo, 215 versos en la Biblia que hablan sobre la fe, 218 versos que hablan sobre la salvación, 500 versos en la Biblia hablan sobre la oración. Así que imagínense, entre fe, salvación y oración, que son tres temas muy religiosos, hay 933 versículos. Pero la Biblia, el tema que más enseña es dinero. El tema más enseñado en la Biblia es dinero. 3000 versículos en la Biblia hablan sobre la importancia y el valor espiritual que tiene el dinero. Y increíble que el segundo tema más enseñado en la Biblia tiene que ver con justicia. Justicia ligada al gobierno. Entonces ahí aparece justicia, gobierno, dinero. Son los tres temas que tienen como 5.900 versículos en la Biblia. Son los tres temas por lejos más enseñados en la palabra de Dios. O sea que cuando hablamos de gobierno, estamos hablando en las conferencias que damos en algunos congresos, parlamentos de Argentina y de otros países, mostramos esto. Para Dios, gobierno es muy importante. Aun si usted toma la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, de los 39 libros que tiene el Antiguo Testamento, el tema central de 35 de esos libros es gobierno. El tema central de 35 de los 39 libros del Antiguo Testamento tiene que ver con gobierno, y de ahí muy ligado, por supuesto, a economía, a decisiones económicas sobre la vida de una nación. Entonces, quizás la primera declaración introductoria que quiero hacer es que el mundo real, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver aún con las decisiones, las decisiones micro y macroeconómicas, las decisiones políticas de un gobierno, están sostenidas sobre una plataforma espiritual. Y que si las desconocemos, si esos principios espirituales los ignoramos, vamos a tener las consecuencias de ignorarlos, justamente, de no respetarlos y de no alinearnos a estos principios espirituales que reinan sobre la economía y también, obviamente, sobre gobierno. Yo vengo de una familia, un poquitito de mi trasfondo, para que me conozcan. Vengo de una familia cristiana, soy el menor de 4 hijos, tengo 54 años, me casé a los 20, así que con mi esposa tenemos ya 34 años de casados, 2 hijos casados y 5 nietos. Así que estamos muy felices de la familia que Dios nos ha dado. Vivimos en la localidad de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, en Ituzaingó, un hermoso
un hermoso lugar, ese es el eslogan, un buen lugar para vivir. Y vengo de una familia que hasta cuando yo tenía 5 años era una familia de clase alta. Vivíamos en una casa en el centro de la ciudad de Buenos Aires, una casa de estos petit hoteles de 3 pisos, auto con chofer y todo ese tipo de cosas. Hasta que parece que los negocios en mi familia, los negocios de mi padre, le fueron mal y perdimos las 7 empresas que él tenía, la casa, el auto, el chofer, perdimos todo y quedamos en absoluta bancarrota. Y es muy interesante cuando uno comienza aún como niño a pedir cosas a papá y mamá y que siempre te la dan, ¿no? Siempre te lo dan. Y es interesante cómo te queda grabada la primera vez que escuchas no se puede, no se puede. ¿Sabes? Uno sufre a veces por las cosas que no tiene. Ambicionamos, nos gustaría, soñamos tener. Vemos el otro que tiene, yo tengo una bicicleta, el otro tiene un auto, tengo un auto, el otro tiene un auto importado, y cómo me gustaría tener aquello que hoy no tengo. Y uno sufre a veces por algo que no tiene. No sé, te tocó un poquito sufrir, a desear, y esto, el otro, yo me rompo el lomo laburando y siempre sigo con este autito o sin el auto, viajando, lo que fuera. Pero uno sufre mucho más después de haber tenido algo y perderlo. Sufre mucho más, porque siempre te queda el elemento de referencia de lo que un día disfrutaste, de lo que un día tuviste y hoy ya no lo tenés. Así que yo crecí en mi infancia con ese dolor de todo lo que tuve en un momento y después haberlo perdido, ¿no? De tener profesores que te venían a tu casa y que te enseñaban francés, que te enseñaban esto, a ir a parar a una escuela pública. Entonces, no hay nada de malo en una escuela pública, pero cuando vos tenías un estándar de vida y lo perdés, ahí sentís la diferencia. Es como aquel que está acostumbrado a andar en auto y un día lo chocaron, le robaron el auto y tiene que aprender a moverse con la transportación y lo sentís, ¿eh? Lo sentís. Así que cuando tenemos algo y lo perdemos, ahí sentimos el gran impacto. Así que ahí comenzó el largo derrotero de tener que tratar de alquilar y vivir con lo justo y no con más que lo justo en la historia de mi familia. Mi padre terminó por una cuestión económica y por una cuestión política. Él era empresario y también periodista. Terminó preso por una situación de error. La llevaron presa también a mi mamá. Así que fue con toda la crisis económica encima vivir una situación así muy violenta, muy de desprotección. Y después, en medio de todo el caos que duró muchos años, por supuesto, este nene de mamá en su momento, ahora a los 14, 15 años tiene que salir a trabajar. Hay que hacer, mi primer trabajo, el empleado yo era ascensorista cadete de la agencia de noticias Telam. De la agencia de noticias Telam. Ello era ya cuando comenzó el gobierno militar. Entonces, la verdad que fueron tiempos muy difíciles y yo dije, ahora voy a construir mi vida y voy a tratar de juntar toda la plata, no quiero ser un don nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero ser alguien en la vida, quiero tener mi propio proyecto y si algún día me caso, no quiero que mis hijos tengan que pasar lo que a mí me tocó vivir, quiero la seguridad. Lo que muchos de nosotros nos planteamos cuando nos proyectamos a futuro. Nos proyectamos en una carrera, queremos ser alguien en la vida, queremos estabilidad. La mayoría de nosotros decimos, no quiero ser multimillonario, quiero tener lo suficiente para vivir dignamente. Y ese círculo de nuestra economía de gastos, a medida que tenemos algo, comienza a hacerse más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y tenemos la tendencia generalmente, especialmente nosotros aquí en Latinoamérica, de endeudarnos y consumir mucho más de aquello que podemos consumir, mucho más de aquello que son nuestros ingresos. Así que mi vida comenzó a tener una serie de subidas y bajadas muy grandes. Luego de tener un encuentro espiritual muy fuerte en mi vida con Jesucristo, esto comenzó a cambiar no mi economía, sino mi manera de ver la vida.
mi manera de ver la vida. Porque otra de las declaraciones que quiero hacer es que el punto de nuestra economía no es cuánto dinero tenemos, como decía un amigo mío, no es cuánto dinero tenemos, sino qué es lo que hacemos con aquello que tenemos. El mundo espiritual se mueve en nuestra vida, no tanto por la cantidad que tenemos, si es 1, 10, 100 o 1000, sino por qué es lo que hacemos con el 1, los 10, los 100, los 1000 o 1.000.000. No es cuánto tengo, sino qué es lo que hago con lo que tengo. Como te decía, la Biblia está llena de referencias bíblicas. Había unos ricachones ahí dando ofrendas en la puerta del templo y Jesús los estaba mirando. Y de repente viene una viuda pobre y echa unas moneditas, que era todo lo que tenía. Entonces Jesús recién ahí llama a sus discípulos y les dice, miren, aprendan, miren lo que les voy a mostrar. Recién había unos ricachones que ofrendaron un montón, pero dieron de lo que les sobraba. Pero esta mujer dio de lo que no tenía, de su pobreza. O sea que Jesús pone como un modelo, no a los que dieron mucho, sino a los que dieron algo que les costaba, que no era el desecho. Porque lo que sobra, generalmente, bueno, ahora estamos aprendiendo a reciclar en Argentina, pero lo que sobra va a parar generalmente a la basura, ¿no es cierto? Entonces, estos daban de lo que les sobraba, decía Jesús, pero esta mujer dio de aquello que era importante, que era necesario. Así que me tocó aprender desde mi infancia, desde mi adolescencia, qué implicancia tenía el dinero sobre mi propia vida y luego sobre mi propia familia. Ahora, por todas estas razones y otras más, que no los quiero cansar con mi historial personal, yo fui el único de mis hermanos que no entró a la universidad. Incluso yo fui porque después me fui a dedo, a hacer dedo por Brasil y tratar de hacer dinero y aventurarme por ahí y encontrar otro horizonte, y me fue peor todavía. Entonces, no tuve la oportunidad que tuvieron mis hermanos. Pero cuando uno comienza a alinearse con Dios y alinearse a los principios de la palabra de Dios, te das cuenta que lo que la Biblia dice, la ley de la siembra y la cosecha, que uno cosecha lo que siembra, se cumple de una forma extraordinaria. Cuando Dios comienza a cambiar mi corazón, mi manera de ver y las decisiones, por consecuencia, que comienzo a tomar en mi vida, se abren otro tipo de puertas. Y yo me río porque ahora me invitan de muchas universidades en Corea, en Inglaterra, en Estados Unidos, a dar conferencias en universidades, y a veces me presentan como el doctor Alejandro Rodríguez. Y yo digo, mire, el único doctor que conozco es cuando me siento descompuesto, el que me atiende a mí, pero ahora entro a universidades para enseñar, pero nunca pude entrar para estudiar. Y te das cuenta que la experiencia de vida finalmente es la que cuenta. Nosotros podemos enseñar lo que sabemos, pero vamos a reproducir aquello que vivimos. Solamente podemos reproducir, impartir, transmitir aquello que vivimos. Y parte de lo que estoy y quiero compartir en esta tarde se trata de nuestra vida. Porque detrás de cada uno de nosotros aquí hay la vida, hay la familia. Ayer estaba en mi tarea pastoral, me toca estar con muchos funcionarios, y estaba hablando con un funcionario de gobierno, y él me comenzó a hacer algunas preguntas, y me decía, muy en un corazón muy vulnerable, Alejandro, me dice, después de tantos años que estamos en el gobierno, X gobierno, de un lugar de Argentina, me dice, ¿cómo nos ve la gente? ¿Valió la pena? ¿Te parece que valió la pena? ¿Qué piensa la gente? Vos como pastor que estás con la gente, me dice, ¿cómo nos ve la gente? Y yo le digo, mira, parte del sentir colectivo, del colectivo de la gente, la mayoría, es que ustedes, con los ingresos que tienen, no podrían vivir de la manera que viven. Entonces, aunque nadie puede mostrar que hay una corrupción,
el sentido que flota, el sentimiento, la idea que flota en el aire es que hay plata que a ustedes les ingresa que no es a través de su salario como funcionarios del gobierno. Entonces yo creo que una cosa que ustedes le deben a la gente es blanquear sus ingresos, porque hay una altísima idea de sospecha sobre ustedes. Hoy en Latinoamérica cualquier funcionario público, la idea instalada es que es culpable y tiene que demostrar su inocencia, que es corrupto y que de alguna manera tiene que demostrar que no lo es. O sea, las cosas están dadas vuelta, porque ha sido parte de nuestra historia y no solamente latinoamericana. Algunos de estos pasajes, de estos versos en la Biblia, después me gustaría, si hay lugar para más sobre el final, para comentarios o preguntas, podemos tener algunos minutos también. Pero en una carta del apóstol Pablo, allí en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice, interesante una frase que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Amor, dinero, raíz, todos los males. Amor, dinero, raíz, todos los males. 2000 años atrás fue escrito esto. El amor al dinero es la raíz, lo que da vida a todos los males. Y uno puede decir, bueno, pero yo no amo el dinero es muy importante, todos decimos el dinero no hace la felicidad, pero ayuda bastante, ¿no? Yo no amo el dinero, pero el concepto de amor al dinero no es una cuestión sentimental, como amo la plata. No se refiere a eso. El amor al dinero se refiere a esta palabrita, influencia. Influencia. La influencia que tiene el dinero sobre nuestras vidas. Javier estaba hablando sobre la declaración del rey Salomón. El dinero sirve para todo. El dinero sirve sirve para sobornar, sirve para comprar cosas, sirve para ayudar, para todo. Así que el dinero tiene un poder, un campo de acción muy grande. Pero el dinero también hoy es la causa número 1 de destrucción familiar de divorcios. Es la causa número 1. Acá, en Morondongo, Tongo, en Tokio, en Yungu, donde sea, es la causa número 1. Y si vos vas a mirar la cantidad de tiempo de medir la capacidad de tiempo, en cuanto a la medida de tiempo en nuestras conversaciones familiares, en nuestros matrimonios, te vas a dar cuenta que un promedio de arriba del 70% del tiempo que usamos en conversar en los temas de pareja están ligados a temas de dinero. Y que realmente es una sociedad conyugal. Sociedad parece hasta un negocio. Porque como está y como pagamos que no alcanza, que sí que está. El amor al dinero es la influencia que el dinero tiene, en primer lugar, sobre nuestras emociones. ¿Alguna vez no pudiste dormir por problemas de dinero? ¿Alguna vez te enojaste con gente por problemas de dinero? ¿Alguna vez estabas súper contento? Uno ve los programas estos de tipo Susana Jiménez, ¿no? Cuando se gana el año y la gente le dice, Susana, sos una diosa, te quiero, te amo, porque ganaron X cantidad de plata. La influencia que el dinero tiene sobre nuestras emociones. Tiene el poder de hacernos, de hundirnos, de deprimirnos, de lanzarnos por ahí por la estratosfera, llenos de alegría. Amor al dinero es influencia que tiene sobre nuestras emociones, que tiene sobre nuestros estados de ánimo, que tiene sobre nuestra salud. ¿Alguna vez tuviste problemas del corazón o supiste de seres queridos que tuvieron problemas cardíacos? El famoso estrés, problemas de úlceras, como te decía, de insomnio. Lo que es más importante para mí. Me acuerdo que una vez mi viejita, mi mamá, me reprochaba de que yo le iba a visitar poco. Entonces, mamá, es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado, vos sabés, estoy viajando aquí y allá. Y mi mamá me mató con esta frase, y me dice, hijo,
siempre tiene tiempo para aquello que considera prioritario. Y no me dijo más nada. Uno tiene tiempo para aquello que considera prioritario. Y si no lo tiene, se lo hace, ¿sí o no? Se lo hace el tiempo. Cancela otras cosas porque es prioritario. El amor al dinero es la influencia que el dinero tiene sobre nuestras prioridades. Lo que es primero para nosotros. Este trabajo que tengo, entonces me cambio de trabajo, vivo en una ciudad. Miren, cómo en todo el movimiento mayormente migratorio hacia Ushuaia ha sido básicamente ¿por qué? Porque la gente amaba el frío de Ushuaia y tiene unas vistas extraordinarias, es hermoso, pero seamos honestos, el motor principal por lo cual miles y miles de personas han venido a Ushuaia, ¿cuál ha sido? Díganmelo ustedes. El motor principal, a lo mejor no fue tu caso, pero en general, díganmelo ustedes, ¿cuál ha sido? Entonces, yo sé que acá o en tal cualquier otro lugar, yo puedo hacerme una diferencia, un colchón para mi vida. Pero a veces esto nos ha costado otros precios más altos que hemos tenido que pagar, si no hay un fundamento sólido espiritual en nuestra vida. Muchos han ganado la América, han conquistado el sueño americano en Argentina, pero han perdido sus familias. Han caído en pozos de depresión, han perdido a sus hijos. Su propia vida ha sido destruida. Porque hay un poder espiritual que se mueve detrás del dinero. Y eso tiene influencia sobre mi vida personal, mi familia, una comunidad, un país entero. Un país entero. Hay principios espirituales que se mueven detrás del dinero. Entonces, el amor al dinero, la influencia que el dinero tiene sobre todas las áreas de mi vida, sobre mis emociones, sobre mis prioridades, sobre mis relaciones, y por lo tanto es esta influencia que está ahí arriba y es la que me maneja, la que me dice lo que yo puedo hacer, lo que no puedo hacer. Es el que me dice cuánto valgo para la sociedad, si soy alguien en la vida o si soy un don nadie, depende cuánto tengo. Y también, por supuesto, el amor al dinero es la influencia que el dinero tiene sobre las decisiones finales que yo tomo. De acuerdo a las prioridades que tenemos, entonces son las decisiones finales que tenemos. El amor al dinero es la raíz de todos los males, no de unos, de todos. Porque nosotros hemos permitido que este señor dinero es el que determine cuánto yo valgo en mi vida o no, dónde estoy parado, hacia dónde voy, qué decisiones tomar, cómo relacionarme, cómo valorar a la gente. Este es el capo, mirá, y el otro es un muerto, es un don nadie, no existís, diría como ingresó Maradona en esa frase, no existís, porque no tiene dónde caerse muerto, y un montón de otras expresiones que nosotros tenemos. Allí en Mateo 6, el Evangelio según San Mateo 6:24, por eso dice, allí Jesús mismo hablando, dice, no podemos seguir a dos señores. Dice, no podemos servir a Dios y al dinero. Ahora, Jesús hablando 2000 años atrás. Y es la única expresión en la Biblia donde se le atribuye al dinero el nombre de Señor. Señor. Podemos servir a Dios, podemos servir al dinero. Y se le llama en esta palabra en el griego mamón, no es la fruta, sino mamón es esta entidad espiritual que se mueve detrás del dinero. Ahora, no es que el dinero es demoníaco, lo que se mueve detrás del dinero y el lugar que ocupa en mi vida puede ser una bendición o puede ser una destrucción, porque depende de las actitudes que yo tome con el dinero. Es como un cuchillo, lo puedes agarrar del mango o del filo. Con un cuchillo puedes cortar la comida, la carne, o puedes clavárselo por la espalda a alguien. El problema no es el cuchillo, sino que es lo que yo hago, cómo yo me vinculo, cómo yo
brazo, agarro el cuchillo. Así que el problema no está en el cuchillo, el problema no está en el dinero en sí, sino en nuestra actitud, nuestra postura que tomamos frente al dinero. Así que dice, hay dos señores, aparece un señor. Porque así como podemos tener esperanza, paz, alegría con la obra de Dios en nuestro corazón, si yo tengo bastante de esto, me siento bastante seguro. Tengo la vida controlada. Pero también tiene el poder de decir lo que yo puedo y no puedo hacer. ¿Dónde vivir? ¿Qué comprar? ¿Cómo calificar mi vida? Otra vez vuelvo a este punto. Si soy alguien en la vida o si soy un don nadie. Y me lleva siempre a compararme. Mirá lo que logré en tan poco tiempo. Y me comparo con mi familia, con otros familiares, con vecinos, con amigos, con otros compañeros de trabajo. Me comparo. Y en la comparación a veces gano y a veces pierdo. Pero a la larga, el que se compara siempre pierde. La comparación, como un elemento de valor en nuestra vida, siempre te lleva a perder. Podés ganarle a uno, podés ganarle a dos, podés en la comparación ganarle a tres, a cuarto, con el quinto perdés. Y cuando perdés con el quinto, a los cuatro que le ganaste, no te sirve para nada. Había un rey, que era el rey Saúl, y tenía un muchacho que trabajaba para él, que era David. Y todo iba bien, hasta que la gente comenzó a cantar una canción que decía: Saúl mató a 1000 enemigos y David mató a 10.000. Entonces, vencer sobre 1000 a Saúl ya no le servía más, porque ahora aparecía uno que había vencido a 10.000. Y a partir de ahí se arruinó todo, y este rey Saúl quiso buscar a David para matarlo. Entonces, cuando uno vive sometido a este señor llamado dinero, entonces siempre va a entrar en la comparación, para sentirte más o sentirte menos. No podemos seguir a dos señores, porque vamos a amar a uno y vamos a despreciar al otro, aborrecer al otro. No podemos seguir, dice ese pasaje de la Biblia, a Dios y a las riquezas. Algunas de estas leyes espirituales. Noruega era uno de los países, hace 100 años, Noruega era uno de los países más pobres de Europa. La mayoría de su población era altamente rural, no sabían ni leer ni escribir. Y algunos misioneros comenzaron a ir por las granjas, las fincas, y comenzaron a través de la Biblia a enseñar a leer y escribir a la gente. Y enseñarle los principios, lo que Dios dice. No solamente sobre la Biblia como algo religioso, sino sobre la vida, sobre la educación, la familia, las leyes, la integridad, la justicia, el dinero, la relación con Dios, obviamente. Y hoy, para hacer la historia corta, Noruega es considerado, en primer lugar, como el país con mayor equidad e integridad del planeta. Y en segundo lugar, es considerado y conocido como el país más rico del mundo. Porque hoy la riqueza no se mide solamente por el Producto Bruto Interno. La riqueza hoy de un país se mide por la ausencia de pobreza. La ausencia de pobres. Estados Unidos es la primera economía mundial, pero tiene más de un 11% de pobres. Pero Noruega tiene pobreza cero. No vas a encontrar un pobre ni con lupa. No lo vas a encontrar, porque no hay. Desempleo cero. Desempleo cero hasta el día de hoy. Y cuando vas a hablar con un empresario, los empresarios están orgullosos, si cabiera la palabra, están orgullosos de tener la brecha más pequeña entre los que más ganan y menos ganan. Es solamente 6 veces, no estoy actualizado cuánto es la brecha en Argentina, pero era como 29, 28, Brasil era como 50, Chile más, Chile era 30 y no sé cuánto, México, pero
imagínense, la brecha entre los que más y menos ganan solamente 6 veces. El país con mayor equidad. Ahora, nosotros queremos igualdad para todos, pero me abro un poquitito, ahora ya vuelvo. Pero la igualdad a veces es injusta. El principio de justicia está sostenida por la equidad. ¿Qué quiere decir? Que no es que hay igualdad para todos, entonces estamos todos iguales, uno es un vago y otro es esforzado. El que no trabaja, dice la Biblia, que no coma. El que no se esfuerce, no, hay igualdad para todos. No. La equidad es la respuesta natural a nuestras decisiones. O sea, que si hay un progreso para todos, pero hay unos que están aquí, otros que están aquí, quiere decir que todos puedan avanzar. La equidad es que si yo cumplo la ley y el otro no cumple la ley se tiene que aplicar. Ahí es la que premia y castiga. La ley discrimina. Discrimina para bien, porque no discrimina personas, discrimina acciones. Ahora, la Biblia es un libro de equidad. De equidad. Dice la Biblia, por uno de los tantos proverbios, dice que aquel que es esforzado, diligente en su trabajo, delante de los reyes estará. Y nosotros a veces decimos, tengo un laburo bárbaro. ¿Y en qué haces? No hago nada en todo el día. Y queremos que nos vaya bien. Y lo que estamos haciendo es dar el menor esfuerzo para el lugar donde estamos sirviendo. Y ¿saben? Déjenme decirle algo. Parece muy religioso, pero es absolutamente real. Dios lo ve. Dios lo ve. Y lo que nosotros sembramos, también cosechamos. Y no es solamente lo cosechamos en lo económico, en la vida. Cuando había un hermano de una iglesia una vez me dijo, ay pastor, no sabe, yo quería llegar a la reunión a tiempo y por el horario de la fábrica no podía y yo salía a las 7 y a las 7 ya comenzaba una reunión no sé dónde y yo oraba para poder salir antes y justo, mire qué bendición, encontré un hermano de otra iglesia en la fábrica que es de otra iglesia, entonces yo arreglé para salir a las 6 y él cuando sale a las 7, que es el horario de salida, él me marca la tarjeta y así yo puedo llegar temprano a la iglesia. Y me lo contó como una gran noticia. Y yo le dije, hermano, vos sos un ladrón, le estás robando a tu patrón, le estás robando a tu patrón. Y todavía tener el coraje de después ir a la iglesia y pedir que Dios te bendiga. Y después uno dice, pastor, óreme porque me enfermé. Y yo le pregunto a veces, ¿qué haces cómo estás con tus finanzas? ¿En la integridad? Dice, ¿pero qué tiene que ver? Tiene que ver todo. 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 Porque lo que hacemos con el dinero tiene consecuencias espirituales. Y dice, me decía un hombre, ¿qué habré hecho yo para que la vida me trate así? ¿Sabe? Yo le comienzo a preguntar, ¿cómo se ha movido con el dinero? Si se ha movido con generosidad, si se ha movido con servicio, si se ha movido con integridad, si le ha dado lugar a la corrupción, al soborno en su vida. Digo, y esto tiene efecto sobre tu salud, sobre tu familia, sobre todo, porque no lo podemos separar. No lo podemos separar. Y te podría contar montones de historias de gente millonarios que hoy están sufriendo enfermedades, sufriendo problemas con sus hijos, han sufrido en su matrimonio por decisiones que han tomado en su empresa. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver? Por decisiones de falta de integridad que han tomado, de corrupción. Entonces, miren, hay un hombre que es considerado el hombre más exitoso en el mundo, un viejito de 84 años, su nombre es Warren Buffett. Y este hombre, Buffett, es considerado, no es el más rico, pero es considerado el más exitoso. Porque algunos como Bill Gates y otros hicieron su fortuna con una empresa, por ejemplo Microsoft y otros. Pero este hombre
inició un montón de empresas de cero y todas las que inició fueron multimillonarias. Entonces le llaman a este el rey Midas, el que todo lo toca, todo lo transforma en oro. O sea, el hombre más exitoso del mundo, porque todo lo que emprendió en diferentes rubros fueron éxitos multimillonarios. Cuando este hombre llega a los 70, y no me acuerdo si 74, 75, por allí, después de ser el hombre más poderoso del mundo, él llegó a una conclusión, que si hubiera leído la Biblia 50 años antes, no hubiera sacrificado y perdido en su familia, en todo lo que... no hubiera arruinado tantas cosas como él se arruinó a sí mismo. Y él dijo así: la razón del dinero, la causa, el propósito del dinero es un propósito, tiene que tener un sentido de misión y de servicio. Ahora, él no es religioso, pero después de ser el dueño de las principales compañías aéreas, después de ser el dueño de los principales hoteles, de los mejores restaurantes, de todo lo que pueda ser el confort, el bienestar, después de disfrutarlo todo, por ser el dueño de todo, de casi todo, este hombre llega al top of the world, a la cima del mundo, y dice: el dinero, el propósito del dinero es un propósito de misión, de servicio. Y la necesidad del mundo es tan grande, dijo él, que no puede esperar a nuestra muerte. Y él cambia un paradigma, porque hasta ese momento el concepto era: bueno, yo dejo, me muero y después una parte de mi herencia las dejo para obras de filantropía, Dijo: no puede esperar a nuestra muerte. La necesidad es hoy. Entonces nosotros los millonarios tenemos que hacer algo hoy. Y él fundó un club llamado Giving Pledge, promesa de dar. Un club de millonarios. Pero para hacerse socio, miembro de ese club, tenés que donar hoy, en vida, no cuando te mueras, mínimo el 50% de tu fortuna. Te aceptan como miembro de tu club, o sea, te rompiste el lomo laburando, sacrificaste en tu familia, sacrificaste todo, le pisaste la cabeza a un montón de gente para llegar donde está, para que este hombre te diga: para ser socio de este club tenés que entregar mínimo el 50% de tu fortuna. Como le preguntaron a Rockefeller una vez cuántos millones de dólares se necesitan para ser feliz, y él dijo: uno más. Siempre es uno más. Y acá viene otro y te dice: tenés que entregar el 50% de tu fortuna ahora, en vida. Y ya hace 2 años él tenía más de 450 socios de este club, y el primer socio fue Bill Gates y unos cuantos más. Y había un chino por ahí que dio el 98% de su fortuna. Eran 1.900 millones de euros. Lo dio todo, se quedó con el 2%. Y dijo: yo le dejo este 2% a mis 2 hijos, 1% a cada uno. Y le preguntaron los periodistas asombrados: dijo, ¿pero cómo usted le deja solamente el 1% a cada uno de sus hijos? ¿No? O sea que esto era 19 millones de euros a uno y 19 millones de euros al otro. También no era. Pero en 1900 millones, imagínate. Si yo soy el hijo, digo: te mato, papá, nada comparado. Y este hombre le preguntaron por qué solamente le dejó el 1%. Y este hombre dijo: si mis hijos son personas sabias, con ese 1% van a poder producir otra fortuna. Si son personas necias, no merecen que les deje más que el 1%, porque lo van a dilapidar y lo van a malgastar. Entonces esta gente comenzó a mirar el dinero como un instrumento de servicio, y lo están dando aquello a las ballenas que se ahí, a los elefantes que se mueren, a estudios del cáncer, de todo un poco. Acá a Argentina parece que llega poco, pero entendieron que el dinero tenía un rol de servicio y de misión. Ahora, esto es lo que enseña la palabra de Dios desde el principio. Pero como nosotros vivimos gobernados bajo este espíritu del mamón,
que se muestra a lo largo de la historia, atravesando culturas. Tiene influencia sobre el dinero, tiene influencia sobre ricos, sobre pobres, sobre blanco, negro, amarillo, chino, sobre los niños, sobre los ancianos, sobre los matrimonios. Llega y tiene influencia sobre todo tipo de gente y alcanza todas las áreas de la sociedad. Díganme ustedes si el dinero no tiene influencia sobre la educación argentina. Díganme ustedes si el dinero no tiene influencia sobre la política argentina. Díganme ustedes si el dinero no tiene sobre el comercio y la industria argentina. Obvio que sí. Si no tiene influencia sobre la familia, sobre la iglesia, sobre cualquier ámbito, sobre el sindicalismo argentino, díganme si no tiene. El dinero se mete en todas partes e influye sobre todo tipo de personas, todo tipo de culturas y en medio de todas las épocas. Así que no es una cuestión solamente de un papel. Tiene el poder de hacerme sentir seguro, tener todo bajo control, y tiene el poder de hacerme sentir un inseguro, fracasado, que no sé cómo, y tartamudeo, y ¿tiene ese poder? Por eso es que yo me tengo que alinear detrás de alguien que tiene un poder mayor que el dinero. Porque si no, mi vida, el día que tengo, me voy a sentir seguro. El día que me roban, me estafan, o voy a la bancarrota, como pasó con mi familia, se me viene abajo el mundo. Y lo que hemos aprendido es que yo valgo por lo que tengo, valgo por lo que produzco, valgo por lo que puedo demostrar. En cualquiera de estos 60 y algo de países donde me toca hablar, yo hago la misma pregunta en un momento. Díganme en este país, en tu sociedad, en la sociedad coreana, en la sociedad de Vietnam, en la sociedad donde sea, ¿qué significa la expresión ser alguien en la vida? Y en cualquier contexto donde lo pregunto, sea académico, sea de jóvenes, sea de empresarios, lo que fuera, siempre me dan la misma respuesta. ¡Siempre! Dice, bueno, ser alguien en la vida es tener, algunos te dicen, tu casa propia, ser famoso, ser jefe o líder de algo, tener una estabilidad económica, tener un título. Siempre está ahí. O sea, está ligado el ser alguien en la vida con cosas que yo puedo agregar. No por nuestra identidad, no por cómo fuimos creados, por quiénes somos, por cómo somos amados, sino por aquellas cosas que podemos agregar. ¿Sí o no? ¿No es lo mismo en Argentina? Ser alguien en la vida. Así está definido. Así a veces los padres formamos a nuestros hijos. La escuela forma a nuestros hijos. Los medios de comunicación forman a nuestros hijos. Y cuando uno vive por un valor agregado, cree que su vida tiene valor por lo que puede incorporar, lo que puede tener, o lo que deja de valer, por lo que puede perder, entonces comenzás a pagar un impuesto que es muy alto, que es un impuesto espiritual, que se llama justamente IVA, el impuesto al valor agregado, que ojalá fuera, ¿cuánto es ahora acá? ¿21? ¿Sigue siendo 21? Acá en la isla no se va. Ah, no hay. No, mira, pues excelente. No tiene valor. Pero generalmente en casi todo el mundo existe, con diferentes nombres, este impuesto del valor agregado. O sea, uno vale por aquellas cosas que puede agregar a su vida. Y uno tiene que pagar un impuesto espiritual. Así que uno puede ver que aún la economía se mueve sobre parámetros espirituales. Por ejemplo, si una economía es creíble o no. ¿Quién determina lo que es creíble? ¿Cuánto pesa creíble? ¿Cómo se mide? ¿Cuántos kilómetros es la integridad o la transparencia de la economía de un pueblo? ¿Qué profundidad? ¿Qué altura tiene? El temor, los rumores, el rum que aparece ahí, que hace que la bolsa se va para arriba, la bolsa se desploma, y son rumores. ¿Qué cosas son todas estas si no son parte de un ambiente espiritual? Y uno va, y porque va a aumentar la nafta cree, entonces, y porque si no, porque el dólar disparado, y porque si no, ahora las compañías aéreas, por el temor al cepo, lo que puede pasar con el cepo cambiario, no te venden, cada vez más compañías, no te venden
boletos para ir afuera, no te venden boletos de acá más de 3 meses, porque hay temor, y el temor llega más temor y a especular. ¿Qué es la especulación? Lo que uno especula dentro, no el hecho de amarrocar, no hablo del hecho concreto, sino en los criterios, los pensamientos, las dudas, los temores. Todo eso responde al mundo espiritual. El valor de una moneda en un país. ¿Viste? Anda a tratar de cambiar estos maravillosos 50 pesos. Porque tiene que haber una cuestión si hay confianza o no. Las bolsas se manejan así. La confianza en los mercados. ¿Qué es la confianza en los mercados? Es un elemento espiritual. ¿Cómo lo medís? No es algo que tiene 30 centímetros por 20 centímetros y pesa 350 gramos. Es algo que se mueve en el mundo espiritual. La ansiedad, el temor al futuro, el temor al fracaso, el sentirse que uno es un don nadie o es alguien en la vida, que es un loser, un perdedor o un ganador. ¿Cómo se mide? ¿De qué color es? Todas estas cosas responden a un ambiente espiritual que está gobernado por este espíritu de Mamón. Si decías la verdad, era malo. Y la consecuencia era peor. Siempre parece que ya vas a ver las consecuencias. Atenete a las consecuencias, ¿sí o no? Parece que la palabra consecuencia tuviera algo negativo. Pero la verdad es que la consecuencia es una resultante natural de las decisiones que tomamos. ¿Sí o no? Así que puede haber consecuencias desastrosas y puede haber consecuencias maravillosas. Mi actitud frente a dinero, si le voy a dar un sentido de misión, de servicio, si lo voy a esconder, si voy a especular, si me voy a corromper, si le voy a pisar la cabeza al otro, si voy a poner una balanza falsa. Yo veo a veces en nuestros aeropuertos que te cobran el cafecito no sé cuánto, 70 pesos. Y veo que te pedís un té y te ponen la marca de té la más berreta que hay. Yo una vez acompañé a mi esposa Macro y vendía la misma marca de té, era la más barata. Y del edulcorante o de la que te vendían en los mayoristas, era lo más barato y te lo ponen en lugares que te cobran 70 pesos la tacita. Entonces, querés cobrar, cobra, pero da lo mejor. No que trato de ganar lo máximo dando lo peor. Dios no ve. Dios no ve. Dios no ve y decisiones traen consecuencias. No, que no hago mal a nadie. No, sí, Dios no ve. Que yo estoy con mi negocio estoy buscando sacar el máximo aún sin dar lo mejor. Hay un principio espiritual. Yo puedo ganar lo máximo, buscar, pero tengo que dar lo mejor. Y la equidad me dice es que si yo no puedo dar lo máximo, si no puedo dar lo mejor, no puedo cobrar lo más caro. Y aquí es donde en Argentina y en muchos países de Latinoamérica nosotros queremos ganar de un día para el otro, todo. Pero vos vas a otros de estos países, como te decía, Noruega, Suecia y muchos otros más, y tienen metido el valor del esfuerzo. Vos pones en la tapa de una revista aquí en Latinoamérica y ves a alguien que se está ahí mostrando su auto importado y la primera cosa que te viene a la cabeza, ¿qué es? Cuando alguien muestra su riqueza y ves la foto, ¿qué es la primera cosa que te viene a la cabeza sobre esa persona? Decime. ¿Qué viene a tu cabeza? Cuando ves a alguien con un yate, con un Mercedes-Benz, en la foto de una revista, ¿qué pensás? ¿Cómo la hizo? ¿Sí o no? ¿A quién arruinó? Para no usar una grosería. O este es narcotraficante, este es un corrupto. Pensamos lo malo, ¿sí o no? Cuando vemos a alguien con riqueza, nosotros pensamos lo malo. Cuando yo comienzo hace muchos años a ir a Europa cada vez más seguido, me di cuenta que ellos lo ven diferente. Ellos ven a alguien que está con el Mercedes-Benz y ¿saben lo que se preguntan? ¿Cuánto habrá trabajado este hombre, no? Yo decía, no, este debe ser porque es muy espiritual y religioso, es bien pensado. Es así, porque así fueron enseñados.
La cultura europea tiene otros problemas espirituales muy serios, que no son estos. Pero digo, Señor, ¿por qué nosotros tenemos que vivir de esta manera? Y entonces estamos viviendo, no entendemos el valor de la generosidad, no entendemos el valor del servicio, no entendemos que nuestro dinero tiene que tener un sentido de misión y que nosotros tenemos que aprender a ser generosos y serviciales con nuestro dinero, aún desde la moneda, desde chiquitos. Y eso tiene consecuencias espirituales sobre la vida de la familia. El que maneja con integridad el dinero. Yo he visto iglesias, muchísimas iglesias, destruirse. Dice, no, porque ese pastor y por el otro. Y cuando me piden en una mediación, alguna intervención, que se lleva mal uno con otro, que hay un conflicto, un escándalo, y hago un poquito así nomás, un poquitito, ahí está. Alguien metió la mano en la lata. Alguien fue injusto con el dinero. Alguien está ligado al dinero. Está ligado al dinero. No solo en Argentina. Entonces, uno después ve, porque algunos de estos gobernantes, cuando después ya no tienen la camarita y la luz roja de la cámara de televisión, ya no ocupan los primeros planos, ahí comienzan a sufrir. Y algunos de ellos, que en su momento fueron muy conocidos, entonces nos llaman a los pastores para que vayamos a orar por ellos. Y te comienzan a abrir el corazón, cuando los hombres ya tienen 70, 70 y algo de años, ya no son los top, y te abren el corazón de la historia de su vida. Y ahí te comienzas a dar cuenta, todo lo que se destruyeron a sí mismos y destruyeron a los demás, fueron destruidos por este espíritu del mundo. Y están enfermos, o sea, no es solamente una cuestión de dinero con dinero, el dinero tocando, destruyendo, carcomiendo como una cadena todas las áreas de su vida. ¿Saben? Hay un libro, avísame, no tengo reloj aquí, yo no traje. ¿Qué hora? 25. ¿7? Ok, un ratito más. Hay un libro, una historia, que son la familia, nunca lo pronuncio bien, los Bradenburg. Si alguien sabe bien, es una familia alemana, si ahí hicieron una película, y relata la historia de una familia religiosa, que, Bradenburg. Ahí lo puedes buscar, seguramente googlear, y va a aparecer bien escrito. Es la historia de una familia religiosa en Alemania en 1830, 1840, y que tenían principios, una buena familia, se habían desarrollado económicamente, habían llegado a un estándar de vida muy alto. Pero comienza a hablar sobre la siguiente generación y cómo comienzan a perder todo. Y se destruye la familia, se destruye la familia, se destruye la economía, y comienza a mostrar todo el declive, el caos en medio de las generaciones de esta familia. Y al final pierden todo destruido. Y de ahí surge la frase que algunos de nosotros conocemos, que dice: una generación amasa una fortuna, la segunda generación la disfruta y la tercera la derrocha, la malgasta. En Argentina, como somos tan vivos, directamente pasamos de la primera a la segunda. Y entonces decimos, la primera genera la fortuna y la segunda ya la destruye, ¿no? La malgasta. Entonces hay diferentes expresiones sobre esta historia, pero en esencia es la misma. Hubo una generación que se rompió el lomo, que trabajó duro, y la segunda, como no tuvo que forzarse de la misma manera, ya lo asumió, nació como eso fuera lo natural, lo normal, la dilapida, la malgasta. Y esto tiene consecuencias, obviamente, tiene tremendas consecuencias espirituales. Cuando yo veo nuestros gobiernos, cuando veo algunas de nuestras iglesias, cuando veo nuestra estructura educativa, cuando veo en la tarea pastoral, hablo con tantos gobernantes que al final, en un momento de sincericidio, me dicen: es que, pastor, usted sabe, la política es un negocio. Digo, no sé.
sea, lo sé, pero no lo quiero saber. Esa es la política, señores. Y yo le tengo que decir, decime la verdad. ¿Cómo compraste esa casa? Y él me está hablando del problema que tiene con sus hijos, que cayeron en la droga. Y altos jefes de nuestra Policía Federal que vienen a mi oficina y me dicen, ¿qué hago? Estoy desesperado. Y yo en un momento les debo preguntar, ¿cuánto pagaste para que te dieran la comisaría esa? Muchas comisarías tienen un valor, cotizan, porque generan. ¿Cuánto pagaste? Dice, pero estoy hablando de mi hijo. Yo te pregunto, ¿cuánto pagaste? Porque lo que hagas con el dinero, cómo te muevas, con servicio, misión de ayudar, generosidad, avaricia, corrupción, lo escondido, lo tapado, la especulación, afecta todo tu vida. El dinero es un mundo espiritual. Y cuando Noruega comienza a tomar estas otras decisiones, entonces Noruega comienza a ser bendecida por Dios y muchas otras naciones. Cuando comienza a abrir su corazón a los refugiados, Israel era bendecido porque daba lugar al extranjero que habita tu tierra. Interesante que cuando Argentina abrió su corazón al movimiento migratorio, principio ahí del siglo XX, interesante como Argentina tenía una posición, un lugar en la economía. Porque hay principios de Dios. Cuando uno mira por el huérfano, cuando uno mira por la viuda, cuando uno mira por otros, y cuando uno se mueve en integridad, hay un clima espiritual y la bendición de Dios integral viene. Y no estoy diciendo que viene para tener más dinero, no necesariamente. Las cosas cambian. Las cosas cambian. Parte de mi familia, de mi historia familiar, fue destruida a causa del dinero. Y yo me comprometí a que esto, desde mi vida y mi matrimonio en adelante, hacia las generaciones que vinieran, mis hijos, mis nietos, no iba a suceder. No que el dinero ya tuviera nunca más control sobre cómo yo me voy a sentir, qué voy a hacer, mis prioridades, mis relaciones, mis emociones, sino que el dinero iba a aprender a estar debajo. Y el dinero iba a aprender a hacer lo que yo creo que es mejor, poniendo yo mi vida, sometiéndole a un gobierno mayor, que es el gobierno de Jesucristo en mi corazón. Entonces, este es un poder que ha destruido reyes, ha destruido naciones, familias e individuos. Cuando uno ve a esos deportistas, a mí me tocó estar muy de cerca con la rehabilitación de Maradona, 22 días seguidos, en la misma clínica donde él estaba, donde se estaba muriendo, a pedido de su médico personal, del doctor Cae. Y uno ve lo que el dinero es capaz de hacer. Te destruye todo. Te destruye acá, te destruye todo lo que rodea. Pero cuando nosotros nos aferramos a Dios y queremos vivir la vida, aún la vida cristiana, a la manera de Dios, el dinero ocupa su verdadero lugar. Y nunca más me va a robar la paz, nunca más me va a decir lo que puedo o no puedo hacer, nunca más va a tomar control de mis emociones ni de mis relaciones. Ya no va a ser esa raíz de todos los males, porque ya no va a haber amor al dinero. La vida del hombre, dice la palabra de Dios, allí en Lucas 12:15, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, escrito 2000 años atrás, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando yo veo algunos incluso predicadores que ponen el elemento de si usted hace tal cosa, usted va a ser exitoso, digo, ¿a qué cosa más baja han rebajado el Evangelio? Porque no se trata de cuánto tengo, sino de cómo yo vivo con lo que tengo. El apóstol Pablo, y termino con esto si hay alguna que otra pregunta después, el apóstol Pablo ponía como ejemplo las iglesias de Macedonia. Y él decía, mire, son iglesias
que viven en gran problema. En la carta 2 Corintios capítulo 8, él dice, son iglesias que tienen muchos problemas, son profundamente pobres, pero tienen una alegría abundante y abundaron en su generosidad. Y las ponen como ejemplo, que a pesar de su situación económica, ellos podían vivir con absoluta felicidad. Felicidad. Porque tiene que haber una razón mayor para vivir, más allá de agregar valor a mi vida. ¿Me permiten hacer una oración? ¿Sí? Y hay muchas cosas que quisiera decir, algunas me quedan en el tintero, pero Padre Dios, gracias por este momento. En tu palabra y en tu corazón, en tu vida, están las respuestas para nuestra política, nuestra industria, nuestra economía, nuestra educación. Porque eres un Dios integral, que mira nuestra vida como un entero, en su totalidad. Señor, gracias porque tu vida no está separada de nuestra cotidianeidad, lo de todos los días. Tu evangelio es un evangelio real, práctico. Señor, yo te pido por aquellos que han sufrido o están sufriendo la influencia de este poder espiritual que se mueve detrás del dinero, a través de familias destruidas, relaciones quebradas, situaciones de salud, estados de ánimo, falsas prioridades, decisiones equivocadas. Señor, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, que podamos, en vez de estar bajo el gobierno y la autoridad de este Señor llamado Mamón, que se mueve detrás del dinero, que podamos estar siguiendo al otro Señor, al Señor Jesucristo, al único que es confiable, al que quiere cambiar todo nuestro ser y darle un sentido a nuestra vida por el cual cada uno de nosotros fuimos creados. Señor, toda ansiedad, todo temor al futuro, todo sentimiento de pérdida, todo temor al fracaso, todo sentido de falso éxito o sentido de fracaso de soy don nadie, Señor, te lo entregamos, porque nuestra vida no consiste en aquello que tenemos o no tenemos. Nuestra vida consiste en las decisiones que tomamos contigo, Señor. Contigo. Yo te pido por aquellos que están sufriendo bajo este yugo, bajo este ataque espiritual, que puedan encontrar la libertad, la verdadera libertad, que no viene por la independencia económica, viene por la independencia espiritual.